Y ojo, Dani, que no es solamente la explotación petrolera, sino también la explotación minera en el Chocó andino, en la provincia de Pichincha. Entonces, el tema va tanto para el petróleo cuanto para la minería. Y sobre eso, como insisto, ninguno de los dos actores interesados, tanto por el sí cuanto por el no, le han explicado al Ecuador con exactitud. Bienvenidos a este nuevo encuentro en Cadena TV Online. Hoy vamos a hacer un análisis político sobre las elecciones anticipadas 2023 y para ello tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Álvaro Varela y vamos a hablar sobre este tema. Bienvenido. ¿Cómo estás, Álvaro? Qué gusto, Dani. Encantado. Muchas gracias, chicos, la invitación. Para mí un placer compartir con ustedes. Les veo a todo el mundo tras cámaras. Está preocupado porque los profes están al lado de ustedes. No se preocupen. Esto es parte de la práctica. No pasa nada si se comete un error. El error les va a costar cuando estén en la vida profesional real. Ahí es donde uno tiene que esmerarse por no cometer errores. Mientras esté en las aulas, yo creo que todos los docentes estamos dispuestos a comprender que los estudiantes, que también fuimos estudiantes y que no pasa nada. Así es que tranquilos. Así es, efectivamente. El día de hoy estamos grabando en las instalaciones de PUSESI, aquí en la ciudad de Ibarra, donde la presentadora Daniela Cadena, quien les habla, pues estudia comunicación social y ha sido una parte de la dinámica de una materia de social media en realizarlo, pues efectivamente. Entrándonos al tema, me gustaría que le digas al público que nos está viendo, ¿quién es Álvaro Varela? Un imbabureño nacido en Ibarra, seguramente como muchísimos de los estudiantes que tiene esta universidad. He vivido los primeros 12 años de mi vida he vivido en la parroquia de Selva Alegre. Luego he tenido la oportunidad de compartir mi vida prácticamente más de 20 años en la ciudad de Otavalo. Luego fui a estudiar en la Universidad Central en Quito. Luego me especialicé en consultoría de administración pública en Madrid y me he dedicado un poco también a comprender los fenómenos de la comunicación política y a proponer desde la opinión pública lo que seguramente muchos de ustedes como estudiantes quieren ahora proponerle a su audiencia a través de sus canales digitales, a través de sus emprendimientos como medios de comunicación. Ese soy yo. He sido funcionario público también, he salido muy bien librado de todas mis funciones públicas, me he dedicado también al activismo político y hoy estoy a la orden de las inquietudes de ustedes como estudiantes. Así es, y bueno, como analista político, que es su fuerte, me gustaría saber cuál es la perspectiva que tiene sobre la situación actual, que ya se nos viene en camino las elecciones anticipadas de 2023. Mire, Dani y quienes nos siguen, el país enfrenta uno de los daños que durante los últimos 20 años o los últimos 15 con mayor exactitud no ha podido resolver en términos de consolidar un sistema político en el que la democracia sea el concepto que prime las relaciones de poder y las relaciones entre el Estado y la sociedad. El país enfrenta una inestabilidad política protagonizada por un sinnúmero de leyes creadas en el gobierno, específicamente el expresidente Correa, que han distorsionado conceptos universales de comprensión sobre la institucionalidad, el funcionamiento de la institucionalidad del Estado, sobre la comprensión propia de la democracia, sobre las relaciones que tiene que tener el Estado, es decir, todas las instituciones con la sociedad, sobre las relaciones que tiene que tener el crimen organizado con el propio Estado. Esta inestabilidad que sufre ahora el Ecuador es el resultado de esa visión equivocada que algunos políticos entre el año 2007 y el año 2017 le impusieran en términos políticos al Ecuador. Eso ha traído un desazón. Cuando tú comentas, Dani, sobre cuáles son las perspectivas o en qué situación se encuentra el Ecuador, es en una situación de incertidumbre, en una situación de cansancio de parte de los electores, y lo más crítico de todo es que los electores o los ciudadanos terminan desconfiando de la política. Ese es en resumen el escenario en el que se encuentra ahora, protagonizado por esta desaguisada decisión, por ejemplo, de fragmentar la representación política a niveles tan críticos como los que ahora tiene el Ecuador, de contar con casi 300 organizaciones políticas. La provincia de Imbabura tiene como 30 organizaciones políticas que han diversificado
quitado o han destruido la necesidad de que las organizaciones políticas sean el vínculo, sean el nexo entre la sociedad y el Estado. Esa es la situación que vive el Ecuador. ¿Para qué nombrar el tema de la inseguridad si es un tema que a todo el mundo nos atañe o a todo el mundo nos preocupa? ¿Para qué comentar toda la corrupción que ha sucedido o todos los hechos de corrupción que se presentan en el espacio público y que al final del día terminan siendo factores que influyen en el ciudadano y que el ciudadano termina desconfiando de la política? Tanto es así que más del 60% en este momento de la población ecuatoriana, del votante ecuatoriano, desconfía de los políticos y considera que los políticos son sinónimo de corrupción. Y en este caso, cuando el electorado está con mucha desconfianza en los políticos y ahora tenemos 8 binomios que están luchando por llegar pues a la presidencia, ¿cuál sería la estrategia que deben de optar estos candidatos para que les crean? Porque, como tú dices, hay muchos factores que ya todas las personas o la mayoría pues desconfiamos en todas las personas que son políticas. Mira, todos los candidatos están convocados a esta especie de relación entre el político y el problema que la ciudadanía tiene. Curiosamente, hay 8 binomios presidenciales, por suerte son menos que las elecciones anteriores. Todos estos binomios presidenciales le están contando o le están comentando a la gente en su afán de empatizar con los problemas que tiene la ciudadanía, una distinta visión a un mismo problema. Por ejemplo, el problema de la inseguridad, el problema del desempleo, la falta de oportunidades que tienen los jóvenes. Miren, en el país hay más de 200,000 chicos que el año anterior no pudieron ingresar a las universidades, más de 200,000 chicos que no han podido terminar su etapa escolar, o mejor dicho, avanzar en su etapa colegial, por este tema de falta de oportunidades. Todos los políticos, los 8 binomios presidenciales, están tratando de empatizar con esos problemas, pero ninguno le está comentando cuál es la decisión o cuál es la visión estructural frente a el problema, es decir, la propuesta estructural frente a las soluciones. La inseguridad tiene 8 propuestas distintas de acuerdo a cada uno de los binomios presidenciales, pero ninguna le ha planteado la comprensión de una visión integral de propuesta de generación de política pública que mañana más tarde al ciudadano le garantice, por ejemplo, que en términos de seguridad este país tiene que asumir una seria reforma al Código Integral Penal y a las leyes convergentes alrededor del castigo a los crímenes. ¿En qué sentido sería? ¿Endurecer las penas al Código Orgánico Integral Entre Penal? otras cosas, las penas y sobre todo el sistema de funcionamiento de la justicia, Dani, quienes nos siguen, no puede estar del lado del delincuente y la justicia no puede ser permisiva a los actos delincuenciales cometidos por cualquier persona, sea por la delincuencia organizada o sea por la delincuencia común. Esos son temas que todavía en los binomios presidenciales aún no se ha escuchado cuál va a ser la propuesta que tienen frente a la necesidad de reformar las leyes que fueron creadas con determinados objetivos o con determinados fines. Me imagino yo, Dani, que tiene cierto temor de no presentar esta propuesta o de no hablar de una reforma judicial o de una reforma a las leyes, porque probablemente piensan que el escenario de la Asamblea va a estar otra vez o nuevamente fragmentado y va a ser difícil empujar o proponer una reforma integral a este tipo de necesidades urgentes que necesita el país. En tu caso, ¿cuál tú creerías que sea la reforma estructural al Código Orgánico Integral Penal que sea la más valedera, la que tenga más impacto? Dani, durante los últimos 10 años, entre el año 2007 y el año 2017, se crearon una serie de leyes que han convergido o que han sido beneficiosas a ciertos delitos. Por ejemplo, antes del año 2008, con la aprobación de la Constitución de Montecristi, en el Ecuador la Contraloría se encargaba de vigilar a la delincuencia organizada, es decir, a los que se dedican a delinquir o a ser corruptos en el Estado, a investigarles para poderles imponer determinadas sanciones que no les permita ser candidatos a ninguna de las dignidades que tú puedas presentarte en una elección. Pero curiosamente en el Código de la Democracia y el Código Integral Penal aprobado en el gobierno del expresidente Correa, se le ha permitido a que cualquier persona, así tenga glosas de $1.000.000, de $400.000 y la Contraloría haya aprobado esos delitos cometidos por estos políticos, puedan presentarse a las elecciones. En este caso sería Fiscalía, ¿no? El que debe probar todo necesitas reformar esto para que el político sea un personaje, una persona que evidencie ética
y responsabilidad frente a la administración de lo público. Si no tienes esto y el político acumula una decena de denuncias, de investigaciones, de procesos judiciales, de denuncias en manos de la Fiscalía, y se presentan las elecciones, Álvaro, ¿qué puedes hacer, Dani, en términos de construir cultura política y de generarle a la ciudadanía confianza? Bueno, yo te hablo desde el ámbito que hay que construir para que se resuelvan los problemas. Una persona está ante una contienda, un litigio, una investigación o un proceso, pues aún no es culpable. Vámonos a la presunción de inocencia. Entonces no podemos socavar sus derechos políticos aún mientras no haya una sentencia concluida. Dani, pero tú no puedes quitarle a la Contraloría la capacidad, la facultad que el Estado le ha otorgado de ser el órgano veedor de los recursos públicos, para referirnos en el caso de los políticos. Si tú tienes expresidentes, si tú tienes exasambleístas o asambleístas, exalcaldes, exprefectos, que la Contraloría dice, señor, usted en esto se ha llevado un sobreprecio o ha cometido estos errores, y por estos errores la Contraloría le sanciona con estas penas y le envía a la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá que obviamente desarrollar su proceso de investigación. Las penas son los jueces, ¿verdad? Y luego de aquello, por las componendas judiciales y los amarres en el sistema de justicia, termina sobreseído o termina siendo no culpable, ¿qué puedes esperar de la sociedad? ¿Para qué existe la Contraloría? ¿Para qué se ha encargado la Contraloría de investigar? Fíjate ahora, hace poco, el ex asambleísta Daniel Mendoza, dueño de algún partido político que ahora auspicia a un candidato presidencial. En uno de los lugares, después del terremoto en la provincia de Esmeraldas, en Pedernales, fue el que cabildeó todo el dinero para la construcción del hospital en Pedernales. Así es, bueno. Resulta que la Contraloría le dice, señor, usted se encargó de este dinero utilizarlo para beneficio particular y no para el fin que era construir el hospital. Ok, el señor llega, es procesado, por su buen comportamiento no cumple la mitad de su pena y ahora está libre y tranquilo en la vida pública. Bueno, esos son temas que tienen que reformarse en estas elecciones. Bueno, pero hay otros, como el caso del el ex vicepresidente Glass, por ejemplo, que por jueces de este sistema judicial corrupto que se ha presentado para beneficiar a ciertos personajes, estaba en la tarima pensando que puede ser el candidato elegido para participar en las elecciones. Por eso mismo dio un paso al costado, ¿no? Y de eso una serie de personajes que desde el punto de vista jurídico han sido beneficiarios de estas leguleyadas legales que se han creado para beneficiar a un grupo exclusivo en la administración de lo público. Lo de fondo, cuando hablamos de lo estructural, Dani, es esta necesidad de comprender que el Estado, el Ejecutivo, la Asamblea, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, todas las instituciones del Estado no pueden estar al servicio del caudillo, no pueden estar al servicio de quien es el dueño del partido, quien se cree el dueño de la hacienda, en este caso partidaria. Es por ello que nosotros reclamamos la necesidad de que se democratice la definición, la estructuración de las organizaciones políticas y, por supuesto, que haya mejores niveles de transparencia en la gestión de lo público, porque caso contrario llegas a esta desazón en el que se encuentra la ciudadanía de desconfianza. Y ese es el punto de vista que tiene pues nuestro invitado del día de hoy. Y me gustaría saber, en cuanto a los binomios, ir dando aspectos generales que usted haya analizado, haya visto. Por ejemplo, ¿no?, el que ahorita está en el top de las encuestas, pues es Luisa González con su binomio Andrés Arauz, ¿no? ¿Qué amerita su opinión? ¿Qué dice sobre esta situación que en lo personal pues me gusta porque la representante, independientemente del partido, es mujer? Mire, más allá de que sea hombre o sea mujer, el tema de fondo en cualquier espacio, sea político, sea empresarial, en cualquier escenario, lo fundamental que tiene que visualizarse o que tiene que evaluarse es la capacidad de la persona. No porque sea hombre, sea mujer, sea negro o sea de cualquier otra denominación, deba tener esta especie de preferencia o esta especie de no evaluación de las capacidades. Eso en primera instancia. Cada personaje tiene su capital político, puede tener sus adeptos, puede tener sus posiciones. El tema de fondo es cómo cada uno de estos binomios, en el caso que tú refieres, le pueda proponer al país este momento una solución a algunos de los problemas que hemos planteado, que hemos comentado aquí. Si la propuesta es para que estos problemas como el desempleo, la inseguridad, la falta de inversión privada en el país, la falta de oportunidades que tienen los jóvenes para ingresar a las universidades, el olvido del agro, del sector agrícola de este país, la falta de industrialización
descentralización. Si esa es la propuesta que tiene cualquiera de los candidatos, creo que lo más sensato es que los ciudadanos podamos evaluar por quién depositar o a quién depositarle la confianza. Pero si el programa de gobierno es la impunidad frente a la corrupción, si el programa de gobierno es defenderse de los delitos que han cometido en función del capital político, creo que hay que reflexionar más de una vez para saber a quién le otorgamos la confianza que se deposite en las urnas. Bueno, y en este caso el candidato Otto Sonnenholzner, que viene en la alianza con el partido Suma, que usted representó en la participación en las anteriores elecciones en Otavalo. ¿Usted es afín a este partido? ¿Usted apoya a este candidato? Mire, yo estoy con quien profese la visión política, la visión ideológica que yo defiendo. Y mi visión política, mi posición ideológica es el humanismo cristiano. Y el humanismo cristiano convencido o funcionando desde el punto de vista político alrededor de defender al ser humano para construir dignidad o para entregarle dignidad y para construir el bien común, que es lo que desde esta visión política nosotros defendemos o nosotros planteamos. Con todo lo demás, con transparencia pública, eficiencia en la administración de lo público. Me parece que Sonnenholzner es un personaje que puede aglutinar esta visión del voto ideológico, del voto que convoca la reflexión y que sobre todo le puede proponer al Ecuador una propuesta de diálogo y de encuentro sin necesidad de radicalismos. Este país durante los últimos 15 años ha estado dividido y fragmentado por estas visiones de extrema de correísmo, anticorreísmo. Y creo que ese dilema tiene que zanjarse o tiene que resolverse con una propuesta política que concentre el diálogo, que invite a esta reflexión cívica de responsabilidad política frente a los problemas que ahora tiene el Ecuador. Hay que pensar que el fortalecimiento de la democracia, la capacidad que tienen los partidos políticos o los representantes de los partidos políticos está determinado por eso, por el talante, el liderazgo, la visión que tiene el personaje que representa. Y en este caso puede ser este personaje, el de la Alianza Suma 23-8, puede ser parte de esta visión que yo defiendo, que es un voto ideológico, un voto reflexivo frente a los problemas que tiene el país. El hecho que yo respalde o no, que yo diga públicamente por este o por el otro, no creo que le asuma o le aporta más. Lo importante es que en esta reflexión el concepto sea el que termine primando. El concepto sea el que respete o el que haga comprender que hay que construir un sistema democrático en el que la transparencia, la cero corrupción, la eficiencia en la administración de lo público sean los que garanticen esto, la construcción del bien común, la dignidad del ser humano, que es lo que tiene que propender la política. ¿Cuál de los binomios usted cree que son los outsiders, los que van a restar a los que están punteando en las encuestas y a los posibles candidatos a segunda vuelta después de las elecciones del 20 de agosto de 2023? Mire, Dani, es muy complicado decir A o B candidato se puede convertir en el outsider, porque prácticamente los 8 candidatos quieren en este momento convertirse, ¿no es cierto?, en la figura nueva, en la que convoque nuevas adhesiones. A mí me parece que en estas elecciones aún no se ha definido el outsider, es mi opinión, y lo que yo creo es que hay este momento al menos 3 conceptos de discusión en el espacio público o en el escenario de las elecciones. El primero es el correísmo, el segundo es el anticorreísmo, evidentemente, y el otro es el tema de la seguridad. Y en el tema de la seguridad, que nos preocupa a todos y que es que al ciudadano promedio, al ciudadano común le inquieta o le preocupa levantarse, están todos los candidatos y sobre ello pues cada uno tendrá que demostrar con un mensaje, con su relato, con su narrativa, por qué es distinto o por qué tiene que la ciudadanía confiar en A o B propuesta. Así es que hablar de outsiders, Dani, me parece a mí que no hay en esta coyuntura ningún outsider. Lo que están es todos ensayando, o al menos más de la mitad de los binomios, ensayando convertirse en el outsider. Perfecto. Bueno, usted hablaba sobre las narrativas, sobre el mensaje que debe dar los binomios al electorado. ¿Cuál cree que sea la estrategia más contundente para poder llegar? En este caso se ha visto, por ejemplo, al candidato Jan Topic, que está utilizando mucho el Twitter, las redes sociales, el TikTok, que le dicen por ahí que es el renegado, que está haciendo pues su campaña política de esa forma. ¿Cómo usted le ve
estas nuevas estrategias que están creando estos políticos con tal de llegar a la presidencia? Mire, si usted hace 30, hace 40 años tenía un ejército de 40, 50, 80 voluntarios pegando adhesivos electorales, levantando una bandera, hoy tiene a 10 o 15 personas tras monitores, tras computadoras que están replicando el mensaje de su candidato. Lo único que ha pasado con las redes sociales es que las herramientas han cambiado y ahora la tecnología se ha puesto al servicio de la política, al servicio de los políticos, de los objetivos de los políticos, en este caso electorales. La estrategia depende muchísimo de la investigación que se haga enfocada en los públicos, en el público elector, es decir, de los 13 y pico millones de votantes que tiene este país, habrá que definir cuál es el segmento de cada uno de los candidatos, a qué público tienen que llegar, y eso se llega, como ustedes saben, a través de investigación, y creo yo que las estrategias en el caso de cada uno de los candidatos está definida por ese antecedente de haber investigado qué tipo de mensaje o cómo voy a utilizar las herramientas que yo tengo para comunicar lo que estoy proponiéndole a la ciudadanía. Así es, recordemos que en las anteriores elecciones Javier Hervas subió su popularidad justamente y hoy está angustiado, ¿no? El TikTok, ¿no? Y hoy está angustiado porque aún no ha logrado de viuda, hacer muchas actividades que comúnmente no estamos acostumbrados a ver de un presidente, de un candidato a la presidencia. Claro, y mire, Dani, hablando de este candidato, el tema de las redes sociales, el tema de la gestión de las redes sociales, dista mucho de la realidad y los momentos políticos. Probablemente hace 2 años y un poco más, en la campaña presidencial del 2020-21, este tema de que Hervas salga con su peluca y con su disfraz de viuda y despidiendo el año, probablemente le generaba a la gente algún atractivo, algún interés de adhesión o por lo menos de reproducción. Pero resulta que en 2 años Hervas ha pasado de discusión en discusión, de pelea en pelea interna dentro de la izquierda democrática, ¿no es cierto?, que hasta terminó desafiliándose, ya no siendo de esta actividad política, y no ha hecho política. Se ha despreocupado, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, en los 2 primeros años de gobierno del presidente Lasso se acusaban que no pagaban impuestos, que se reunieron en determinado lugar a escondidas. Bueno, ha sido de escándalo en escándalo que a Hervas no le ha permitido mantener ese público que despertó cuando apareció, cuando surgía en el escenario electoral. Entonces sí estaríamos hablando de un posible outsider. Hoy en este momento todavía no ha hecho cosas, probablemente en las elecciones anteriores, pero hoy en este momento no ha hecho en términos políticos, en términos comunicacionales, algo nuevo como lo hizo hace más de 2 años. Entonces me parece a mí que el señor Hervas aún no ha logrado consolidar su nuevo golpe de suerte, digamos, una nueva estrategia, en el escenario electoral, pero por supuesto que no, o sea, uno nunca es lo mismo, ni ayer ni ahora, entonces, ni mucho menos en la política. Por tanto, a mí me parece que Hervas tiene que reinventarse, un poco abandonar, creo yo, la lógica de su TikTok de hace 2 años, que piensa que todavía le puede generar resultados, sin comprender que ahora la ciudadanía tiene 8 candidatos y todos los 8 candidatos están volcados en las redes y tiene una decena de mensajes al día, más de 3 mensajes de cada candidato, multiplíquele por 8, son más de 24. Tendrá usted que comprender que en ese escenario tendrá que hacer una cosa distinta para convertirse en diferente. Así, y en este caso, la percha electoral, ¿no? El candidato a la presidencia, Yacu Pérez, ¿cómo le ve ahorita? ¿Cómo está estructurada esa campaña? A mí me parece que Pérez ha logrado converger a toda esta visión de la izquierda en su candidatura presidencial. Más allá de la suerte que tuviese en las elecciones anteriores de quedarse a 30,000 y un poco más de votos, de pasar a la segunda vuelta, más allá de aquello, me parece que durante este tiempo, es decir, en estos 2 años antes de estas elecciones, no ha logrado consolidar esa visión de adhesión que logró hace 2 años. Y ahora me parece que está intentando recuperar o recapitalizar su visión que tiene frente a los recursos naturales. En cuenta que está en segundo o tercer lugar, que lo ubican, ¿no?, a la par de Otto, pues, y que posiblemente sería un candidato para la segunda vuelta con Luisa González, ¿no?, candidata del correísmo, y un nuevo personaje en la política ecuatoriana, pues, es Bolívar Armijos.
¿Qué amerita este personaje? No lo sé, no lo Realmente, conozco. exactamente, eso te iba a decir. Yo tampoco. No se ha escuchado mucho de esta persona. Lo único que sé es que pertenece a un partido de un sentenciado por la justicia, alguien que ha hecho un partido político con escándalos de corrupción. Del resto no. Así es, y como este candidato tan joven y que le gusta cantar y le gusta tocar la guitarra, te estoy hablando del candidato Noboa, ¿no? Entonces, ¿cómo le ves esta nueva campaña que se está, pues, quizá colgando un poco obviamente, de su apellido, de su familia, de todo el trabajo que vino haciendo su padre, Álvaro Noboa? Mira, Dani, lo curioso de Noboa, de la candidatura de Daniel Noboa, es que él comparte un escenario electoral probablemente el mejor académicamente en términos comparativos de candidatos. No todos están formados, todos han estado en universidades prestigiosas de Estados Unidos, y lo que a mí me parece que a Noboa le hace falta es un poco más de calle política. El hecho de haber pasado en la asamblea y de no haber ahí hecho algunas cosas, algo, claro que ¿no? sí, que le generen más protagonismo, le convierten ahora en eso, en un personaje que le hace falta calle, que le hace falta ruido, que le hace falta conocer mejor la idiosincrasia del ecuatoriano, de cada una de las sierras, de las regiones, perdón, en la sierra, en la costa, en la Amazonía. A mí me parece que eso es lo que le hace falta. Noboa probablemente está preparándose para el año 2025. Me parece un perfil interesante desde el punto de vista académico. Puede tener alguna respuesta por el hecho de ser hijo del 5 veces candidato a presidente, el señor Álvaro Noboa, pero hasta allí. Así es, y para terminar pues con estos 8 binomios, hablemos un poco de Fernando Villavicencio. Bueno, es la antítesis del correísmo, de lo que nosotros planteábamos al inicio, al intermedio de esta conversación. Hoy el país discute en términos generales, en términos de concepto de la campaña, de temas de la campaña, 3 temas: el correísmo, el anticorreísmo y la inseguridad. Y en este caso el máximo representante del anticorreísmo pues es Fernando Por supuesto que Villavicencio. sí, por supuesto que sí, y él, entiendo, va a despertar intereses en las personas que no confían en este sistema autoritario, populista, caudillista, corrupto, como ha sido el sistema político o la representación política del socialismo del siglo XXI. Así es, bueno, estamos realizando un análisis político de los 8 binomios que se vienen para las elecciones del 20 de agosto de este 2023, que obviamente son anticipadas por la muerte cruzada que decretó el actual gobierno de Guillermo Lasso. Con esto yo me voy a una pausa comercial y luego vamos a retomar el tema de Yasuní ITT y la consulta popular que se nos viene. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone, and I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work, 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 work. Continuamos en Cadena TV Online y para amenizar esta entrevista muy importante sobre las elecciones anticipadas 2023, hemos hecho la cordial invitación a nuestro amigo, en mi caso pues un amigo muy cercano, Alex Santa Cruz. Él es un compositor, músico y cantautor imbabureño que nos está visitando. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días. Hola, Dani, un gusto compartir este espacio con ustedes, pues, y siempre prestos a colaborar, a compartir y a transmitir el sentimiento de la música con toda nuestra gente. Ya, hemos visto que estás incursionando en un nuevo grupo musical que se llama Contratiempo, así que ¿nos puedes hablar un poquito sobre eso antes de que nos regales un tema? Claro que sí. Llevo 20 años de trayectoria artística como solista en la composición, y actualmente estoy con un nuevo proyecto que es una nueva banda, ¿no? Que se llama Contratiempo, pues que recogemos todo lo que es la música romántica, el rock latino, y le hemos puesto un estilo muy nuestro, muy personalizado, así que es un proyecto nuevito que estamos apenas 3 meses que hemos lanzado. Así es, así que a las personas que nos están viendo y desean contratar para cualquier evento que tenga, pues no lo duden, aquí les vamos a dejar los contactos y los números para que hagan sus reservaciones. Y sin más, pasamos a que por favor nos deleites con una canción, con un tema para todas las personas que nos están viendo. Hace mucho no sentía lo
Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tus días. Yo no puedo hablar de nada, lo único que hago es mirarte una y otra carcajada. No controlo mis palabras y cuando voy a buscarte mis latidos se aceleran. Amor con la luna llena, solo quiero regalarte una canción de amor. De la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Una canción de amor. De la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Muchísimas gracias por habernos deleitado con esta linda canción. Encantada de que hayas venido, asistido aquí a Cadena TV Online. Me gustaría que te despidas invitándoles a las personas que nos ven a que te sigan en tus redes, cómo te encuentran, a qué número se pueden contactar contigo. Bueno, muchísimas gracias a este espacio en Cadena TV. Y pues mi nombre es Alex Santa Cruz, me encuentran en las redes como Alex Santa Cruz Artista, tanto en el canal de YouTube, en Instagram y también en Facebook, ¿no? Y estaremos pues siempre a la orden compartiendo más de nuestra música y también pues compartiendo estos espacios muy importantes para la cultura, para nuestros jóvenes, así que pueden contactarme también al 0999-672-385. Sí, pues estamos siempre a la orden. Un abrazo para todos y un excelente día. Un abrazo para ti también, muchísimas gracias y ya saben, allá en casa apoyar el talento local. Con esto nosotros continuamos con una nueva iniciativa y vamos a hablar sobre un emprendimiento. Ya venimos después de los cortes comerciales. Continuamos en Cadena TV Online y ahora vamos a mencionar un interesante emprendimiento. Para ello, nuestro invitado David Fernández es quien nos va a ampliar esta información y nos va a decir lo novedoso de este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cadena TV. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la apertura en este maravilloso programa. Bueno, te quisiera comentar un poquito acerca de mi emprendimiento, empezando por el nombre, sí, se llama Coda Bowl. Coda porque son las siglas en inglés que significa Children of Deaf Adults, lo que se traduce como hijo y ente de padres sordos, y Bowl porque es taza. Entonces, bueno, contarte un poquito de mi experiencia y de mi vida. Yo crecí con padres sordos de toda mi vida. También tengo un hermano que es sordo y en la casa todo es lengua de señas. Todo me comunico en lengua de señas. Entonces, siempre la gente a mí me ha dicho, David, quiero aprender lengua de señas, David. Y como ha sido mucha gente, he visto la necesidad y la importancia de que puedan ellos aprender lengua de señas, pero de una manera diferente, de una manera eficaz y sobre todo que sea fácil, ¿no? Entonces, he decidido crear este emprendimiento que en la parte de aquí,
tú vas a tener una frase A inclusiva. ver, ¿me Mira. permites, por favor? Claro que Aquí sí, por tenemos supuesto. el bowl, el jarrito, ¿sí? Donde podemos ver. Aquí, como dice David, dice, tú puedes hacer la diferencia. Exacto. Lo que hay de particular, de singular, es que hay unas manitos, ¿no? Sí. Los lenguajes de señas, ¿no? Sí, y ¿Cómo, mira, es cómo lo súper- haces? ¿Cómo lo creas? Es súper fácil porque mira, por ejemplo, tú, ya, aquí te voy a enseñar la seña de puedes. Mira, esta es la P. Sí, entonces Ya. tú haces la P, que es esta de aquí. Ay, Ya, qué bien. Ajá. Después te vas a la U. Ya, puede ser indistintamente mano derecha o izquierda. Sí, si o eres cambia. zurda, haces con la izquierda. Si eres diestra, haces con la Ya, derecha. ya, Ajá. pero ¿cómo cambiaría la posición si soy derecha o soy Igual, zurda? Lo mismo. igual, A sí. ver, Verás, por ejemplo, vamos a la P, ¿ya? Ya. Índice y medio, ok. pones el pulgar. Eso, ahí está Así, la P. ya. Ajá. ¿Y esto significa? La P. La P. Ya, hasta Ah, ahí está solo la P. palabra P. Estás con la P. Perfecto. Vas a la U. Ya. A la O, mira, o sea, tú vas a ir viendo, mira, y vas a ir aprendiendo. ¿Sí Ah, ves? O sea, de ya. eso se trata, de que tú vayas viendo. Perfecto. Así es, ya. Esta es la U. La O, La muy U, bien, excelente. vocal U. Vas a la E, Vamos a la E, que Esa es. está A ver, aquí, vamos a esa. mostrarles así para que nos vean. Esta es la E. ajá, Esta es la E. Te vas a la Esta D. es la D. A ver, Índice arriba. discúlpame. Así. Y haces como un arquito. Perfecto. Ajá, muy Ya, bien. así es. Ya, y en este caso hagámosle con la sorda, porque muchas personas pues Claro, sí, por son supuesto. sordas. A ver, entonces en este caso tú me corriges, me dices, Ajá. Ahora te falta Ahí. la E, exacto. Puedes, esta es puede, la E y falta la S. y la S, esta es la S. Ajá. Perfecto, muy bien, qué lindo. ¿Y cómo te va esto? ¿Cómo ha recibido el público este nuevo emprendimiento? Sabes que gracias a Dios se ha estado dando a conocer. De hecho, he tenido más pedidos a nivel de otras provincias, como Pichincha. También he tenido pedidos en Riobamba. Entonces, poco a poco se está dando a conocer este emprendimiento, porque no solamente tienes, déjame te explico qué más A tiene. ver, por favor. Claro que sí. Bueno, entonces, por esta parte, tengo muchos más diseños, ¿no? Por ejemplo, tú Así puedes es. hacer la diferencia. Hay otro que dice que todo lo que hagas hoy te salga bonito, así como tú. También muchos más diseños, así Así que me es. gustaría en algún momento pues poderte presentar. Mira, y en esta otra parte tú tienes tu nombre personalizado en lengua de señas. Por ejemplo, esta persona, Alex, ya, tú vas a aprender tu nombre, mira, en lengua de señas. Ay, qué bien. Ya, A, perfecto. L, E y X. Perfecto, muy bien. Y aquí tenemos un código QR. ¿Para qué es ese código? Ya, déjame te explico también. Son 3 en 1. Ya, verás. Bueno, mucha gente también me ha preguntado y me ha dicho, no, David, ¿cómo sería esta canción en lengua de señas? Porque además de eso, mi profesión también es ser intérprete de lengua de señas. Y me ha tocado explicarles, a ver, tienes que hacer esto, ¿no? Pero analizando y proponiendo nuevas ideas, dije, ¿por qué no crear un código QR en un vaso que en el momento en que tú le escaneas con un código QR te va a direccionar a esa canción interpretada en lengua de señas? Entonces, por Ay, ejemplo, qué bien. por ejemplo, Alex, la canción favorita de él es Tu recuerdo en un cigarrillo. Entonces, él en el momento de escanear, él le va a direccionar a su canción favorita interpretada en lengua de señas por mí, para que también aprenda su canción favorita. Ah, sí. ¿Y cuántas canciones ya has interpretado en lenguaje de señas? ¿Cuántas las has traducido prácticamente? Creo que unas 50. 50. Sí, 50 y o si yo 70. te digo, yo tengo una canción favorita, ¿me la puedes traducir al lenguaje de señas? Tú lo haces. Yo lo hago. ¿Hay algún costo en esto? ¿Son costos accesibles? Claro que sí, por el jarro todo viene completo. Ah, sí, qué bien. Sí, ajá. Guau, ¿hablamos de cuántos paquetes? Un paquete Un para jarrito. que, sí. Sí, un jarrito te está saliendo en $7. Ah, ya, y te incluye Todo. la imagen, la frase, tu nombre en el lenguaje de señas y el código de una canción favorita, ¿ya? Entonces, pues a todas las personas que nos están viendo, a apoyar este emprendimiento, que también es algo muy alusivo a lo que es la inclusión, ¿no? Al entender, a la empatía con las personas, pues, que no escuchan, que no se pueden comunicar como nosotros, ¿no? Siempre lo van a hacer a manera de señas.
Con esto, pues yo te agradezco muchísimo, David, por habernos invitado. Y de paso, te digo que las puertas del canal están abiertas para poder ampliar esta información, este emprendimiento que me parece muy interesante y muy productivo para la sociedad. Y pues espero que lo podamos hacer muy pronto. Ya nos ponemos de acuerdo y yo me voy a una pausa comercial. Muchísimas gracias. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Como luz que enciende el alma y trae consigo calma. Luego de haber visto nuestro artista invitado y el emprendimiento que estaba muy novedoso, continuamos con la entrevista a Álvaro Varela, quien es analista político, y hemos tocado el tema sobre las elecciones que se nos avecinan 2023. Mi querido Álvaro, me gustaría puntualizar algo más. En conjunto con las elecciones se nos viene una consulta popular y la verdad no es tan conocido, ¿no? Y las personas que nos están viendo pues quizá no estén informadas sobre este tema de qué es la consulta sobre la explotación del Yasuní ITT del bloque 43. ¿Nos puedes ampliar un poquito la información sobre esto, por favor? Dani, mira, la consulta popular surge de la decisión de la Corte Constitucional de que se respete esto de la consulta previa para la explotación, explotación minera. Me parece a mí que el tema merece, de parte de quienes están impulsando esta consulta popular, que son Yasunidos, este grupo de ciudadanos ecuatorianos, me parece a mí que les hace falta difundir mejor esta iniciativa. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece a mí que las instituciones del Estado, es decir, los ministerios encargados de la política minera en el país, aún tampoco le han comentado al Ecuador con exactitud por qué razones hay que votar por el sí o por el no en la consulta popular. Entonces, lo que a mí me parece que sucede en este escenario de la consulta popular es que hace falta información. Y eso es lo que creo yo que tiene que, al menos en la campaña de hasta el 20 de agosto, encargarse de hacer tanto los que defienden el sí cuanto los que defienden el no. Así es, para que las personas que vamos a realizar esta decisión, pues ya tengamos en cuenta qué son las ventajas y cuáles son las desventajas. Como tú efectivamente. dices, que no nos han dicho, no hay una mayor difusión. Esperemos que en Efectivamente. estos meses que se vienen, pues nos lo hagan saber para tomar la decisión correcta y más acertada en este tema de la explotación de los recursos petroleros, pues en el Yasuní ITT. Y con esto, pues me gustaría también ahondar un poquito sobre... Y ojo, Dani, que no es solamente la explotación petrolera, sino también la explotación minera en el Chocó andino, en la provincia de Pichincha. Entonces, el tema va tanto para el petróleo cuanto para la minería. Y sobre eso, como insisto, ninguno de los dos actores interesados, tanto por el sí cuanto por el no, le han explicado al Ecuador con exactitud. Así es, exactamente. Mira, es un tema que recién lo estamos tocando. Y además muy amplio por la discusión y el apasionamiento que genera el debate de dejar o no, en el caso del petróleo bajo tierra o en el caso de la minería de no explotarla. Así es, así que creo que debemos de invitar a expertos sobre este tema. ¿Lo están a favor o lo que están en contra? Por supuesto que sí. Para saber cuál es la posición de cada uno, pues y como les dije, tomar la mejor decisión. A mí me gustaría saber un poquito más sobre la experiencia personal que tuvo Álvaro sobre las elecciones de las municipalidades. Usted estuvo candidato a alcalde del Cantón Otavalo. ¿Cómo fue esa experiencia? La mejor experiencia desde el punto de vista del activismo político. Yo, como decía, cuando decidí pasar del análisis político, es decir, dedicarme a la reflexión y al planteamiento de los temas de lo que tiene que discutirse desde el punto de vista de la opinión pública, al activismo político, ha sido para mí la mejor experiencia. Y la mejor experiencia por varias razones. Primero, porque tú te enfrentas a determinados momentos de tu vida a que tienes que asumir una decisión y una posición frente a lo que tienes que hacer desde el punto de vista político. No es lo mismo mantenerte en la comodidad, ¿no es cierto?, de la discusión
discusión, del análisis, del debate, del planteamiento de temas, de la crítica constructiva, a pasar y decir, en función de esto, yo propongo realizar aquello. Entonces, esa es una primera experiencia que te encuentras tú con los problemas que tú propones o con la visión que tú tienes para solucionarlos o para plantear unas. Lo segundo es que encuentras una serie de gente que sueña y cree en lo mismo. Y eso para mí es clave y fundamental en este afán, en este propósito de construir esto en lo que yo creo, en un sistema democrático transparente, honesto, decente, que garantice esto, la supervivencia o mejor, el mejor desarrollo de la vida del ser humano, la construcción del bien común, que es lo que yo propendo. Y la tercera cosa que a mí me parece que te pasa como experiencia es que tú como ser humano, como persona, creces mejor, desarrollas mejor tus ideas, maduras mejor en términos profesionales y en términos políticos. Y creo que eso no puede uno vivir de la experiencia ajena. Tú no puedes contarte o decir que puedes vivir porque alguien te contó la experiencia de ser candidato o nada. Tú tienes que vivirlo, tú tienes que participar, ser parte del estrés que te genera o de la adrenalina, ¿no es cierto?, que te generan los debates, los encuentros con los demás candidatos, la confrontación de ideas, la confrontación de conceptos, y esa es una experiencia que solamente la puedes contar cuando la has vivido, porque si no es ser parte de la anécdota. Así es, simplemente las personas que no hemos estado en esa posición pues lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? Simplemente nos limitamos a hacer críticas, sean tanto constructivas como destructivas, más no a comprender cómo en realidad está pasando el candidato político. Y en este caso, ¿tú has sido asesor político de otros personajes? Sí, claro que sí. He tenido la oportunidad de trabajar en algunas campañas electorales, he ganado, en otras he perdido. En términos de asesoría me refiero, como decía al inicio de esta conversación, he sido también funcionario público, pero una cosa es estar tras las decisiones o las sugerencias. O sea, que ¿cómo lo interpretas tú ese cambio de estar tras el candidato y luego ser el candidato? Lo primero que tú tienes que hacer, Dani, en ese caso, y es lo que yo he hecho por sugerencia de la experiencia de algunas personas que estimo y que quiero mucho y que mantengo mi relación política, mi confianza, mi amistad, es deslindarte de tu función de creer que tú sabes y que puedes convertirte en tu propio asesor, en tu propio estratega de la campaña. Eso no funciona, definitivamente. Lo que funciona es lo que está atrás, lo que está alrededor tuyo y lo que la gente con criterio académico, científico, de investigación aporta para que tú puedas construir tu estrategia de la campaña. Tú no puedes ser tu propio asesor, tienes tus propios miedos, tienes tus propios temores, te enfrentas a tus propias taras políticas y eso convierte o termina siendo un problema en el desarrollo de la campaña. Entonces eso es lo primero que he hecho, es deslindarme de ese papel, dejar de ser el analista, el que critica, el que reflexiona sobre ello y dejar que otras personas cumplan ese papel y se conviertan en los que sugieren, en los que recomienden qué es lo que hay que hacer en la campaña electoral. Así es. ¿Y qué impacto obtuvo su campaña, Álvaro? Para mi primera vez como participación y como planteamiento de concepto, de ideas, sin que tenga un partido político que represente un caudal electoral, sin que tenga candidatos a la prefectura, sin que tenga candidatos a los gobiernos parroquiales, en el caso de mi ciudad, que yo haya tenido un número de votantes que hoy se ha convertido en orgánico a la posición, al concepto, a la visión, a lo que yo defiendo, a mí me parece que es un inicio político que tiene que ser visto desde ese punto de vista. No desde el punto de vista del triunfalismo, ni mucho menos, sino más bien desde que nosotros lo planteamos en la campaña, de la defensa de ideas, de la defensa de conceptos y sobre todo de la posibilidad de poder comprender cómo a partir de esta experiencia puedes mejorar como ser humano, como profesional y a partir de aquello tú puedas tener la solvencia, ¿no es cierto?, moral de la experiencia de poderle proponer a la ciudadanía una solución a los problemas que en este caso mi ciudad los tiene. En cuanto a la frase que yo vi en algunos de los videos sobre la campaña que realizó Álvaro Varela, decía, esto no es comprado, esto es organizado. ¿Puedes explicar, profundizar sobre eso? Y yo lo explico porque soy un convencido de que son los partidos políticos, es decir, la organización, la que te auspicia tu campaña o la que es parte de tu campaña, la que tiene que convertirse en el brazo, en el motor, en el eje ejecutor de tu visión, de tu programa, de tu liderazgo.
Si no hay partidos políticos, no existe democracia. Si no hay instituciones que son las organizaciones políticas, no puede haber programa de gobierno, no puede haber la oportunidad de formar cuadros que se encarguen de la administración de lo público. Es por ello que yo he acuñado una frase muy popular en el argot de los políticos. ¿No? Porque claro, mira, a mis 37 años que he iniciado mi carrera política en términos de activismo político y que yo no he sido político ni 10 ni 20 años. Yo no he sido funcionario público ni 12, ni 10, ni 8 años. Yo no he sido ex representante de la provincia por auspicio o por sombrilla de ninguna tienda o de ningún personaje político de la provincia. Nosotros hemos decidido empezar este proyecto político de construcción de esta organización política, de darle forma a esta organización política, porque soy un convencido de los conceptos que he defendido. Y cuando nosotros hemos acuñado esto de que no es pagado, es pueblo organizado, es que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con esa espontaneidad, con esa libertad, con esa buena fe que ha tenido la gente de identificarse con esto que yo defiendo, que son los conceptos que yo he planteado. Y es por ello que se ha comentado sobre aquello. Bien, sí, exactamente. ¿Volveríamos nuevamente a una contienda? Yo creo que los políticos dejan de existir cuando están en el ataúd. Y creo que esto es parte de una carrera que hay que seguirla construyendo. O sea, que tenemos a Álvaro Varela para las nuevas elecciones. Las circunstancias y los escenarios tienen que ser los que ameriten y en los que amerite uno estar. Y si es que uno tiene que asumir una responsabilidad en cualquier escenario en el que la obligación política, cívica nos convoque, yo estaré en donde haya que asumir ese compromiso, esa obligación, esa responsabilidad. Así es, muchísimas gracias por haber asistido, brindar tu tiempo, mi querido Encantadísimo. Álvaro. Pues para concluir esta entrevista, me gustaría que nos des un mensaje general a todas las personas que nos están viendo en Cadena TV Online. Agradecerles muchísimo, chicos, del espacio. Después de la campaña electoral, este ha sido el diálogo más distendido, menos estresado, en el que he participado. Me parece que es un espacio en el que ustedes tienen que darle más forma para que estos temas de la discusión, de los conceptos de la política, sean mejor comprendidos por la ciudadanía. Lo que hay que hacer es que si es que mañana pasado queremos un cambio de las cosas que están o que suceden en el espacio público, es involucrarnos. Si no hay esa posibilidad o esa decisión de parte del ciudadano de decidir involucrarse y ser parte de la solución de los problemas, Dani, estos problemas que ahora tenemos van a acumular peores consecuencias de las que ahora lamentamos. Por tanto, como jóvenes, como estudiantes, como docentes, como líderes barriales, como presidentes comunitarios, representantes de asociaciones, lo mínimo que podemos hacer por mejorar la realidad en la que estamos es decidir involucrarnos en la política. Ahora, ¿en qué escenarios hay que involucrarse? Hay que involucrarse para defender y para hacer que la democracia sea un sistema en el que políticamente nos sentamos todos representados, en el que ideológicamente nos sentamos, que contamos con un programa de gobierno que sirve o que es coherente a la solución o a las expectativas que tiene la ciudadanía. Y ese es un compromiso de la academia, de los docentes, de los chicos, de ustedes como jóvenes que están en su carrera profesional, y ese es un compromiso al que tenemos que convocarnos todos en el Ecuador si queremos que esto cambie. Bueno, y con estas sabias palabras que nos deja nuestro invitado, pues me despido. Mi nombre es Daniela Cadena. Nos vemos en una próxima entrevista. Hasta luego.